Late last night and the night before, Tommyknockers, knocking at the door. I wanna go out. I don't know if I can, 'cause I'm afraid of the Tommyknocker Man. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos otra vez a su canal, mi canal de la abuelita del terror. El día de hoy les vamos a hablar acerca de un libro muy interesante. Creo que es una de las mejores maneras de describirlo, de uno de mis escritores favoritos del terror, que es nada más y nada menos que Stephen King. Sí, va a tener su propia playlist, porque leo muchas cosas de él, me gusta mucho su forma de escribir. Y el libro del que vamos a hablar hoy es precisamente The Tommyknockers. De ahí viene la rima. Bueno, no de ahí viene la rima, sino que tomaron la rima y la pusieron como parte del libro y como el nombre del antagonista principal de la historia. Pero nos estamos adelantando. The Tommyknockers es una novela del subgénero de ciencia ficción / terror de Stephen King, que se publicó nada más y nada menos que el 10 de noviembre de 1987. O sea, así que cumple, bueno, ayer cumplió 33 años. Es una de las primeras excursiones de Stephen King en ese subgénero que incluye tanta ciencia ficción, porque no solo tiene que ver como con seres de otros mundos, y por seres de otros mundos me refiero no a seres como interdimensionales, como Pennywise, sino a extraterrestres. Y de hecho parte de la historia fue inspirada por una de las historias clásicas de H.P. Lovecraft, The Color Out of Space, que también ya es una película, protagonizada por Nicolas Cage. Me han dicho que está muy buena, yo no la he visto. Tal vez hagamos review de ella. The Tommyknockers fue escrita en el pico de la dependencia a sustancias no legales que tenía Stephen King, específicamente. No mencionaré ninguna porque no deseo que me bloqueen en YouTube. Entonces, sí, Stephen King tuvo un muy serio problema de abuso de sustancias y de alcoholismo. Y este libro fue escrito justo en el punto como más intenso de este abuso y adicción, lo cual se ve muy reflejado en el libro. De hecho, uno de los personajes tiene un serio problema de alcoholismo y casi todos los personajes tienen alguna forma de adicción o de obsesión, la cual se nos va narrando a través de la historia, a través de todos estos guiños y metáforas que King utiliza para referirse a las adicciones. Es de hecho el último libro que King escribió antes de entrar a rehabilitación y por completo entrar a un muy saludable estado de sobriedad, por lo cual también tenemos que agradecerle mucho a su esposa, Tabitha King, quien también es una excelente escritora. Debido a esta situación del alcoholismo y la drogadicción, King siempre ha dicho que The Tommyknockers es un libro muy malo. Es un libro muy malo que tiene un muy buen libro escondido adentro. Y que ese muy buen libro escondido adentro debe de tener como 230 páginas en vez de las 900 y cacho que tiene la versión original. Es un libro muy largo. Sí, es un libro muy largo, no tan largo como The Stand o como It, pero es una lectura bastante intensa. ¿De qué trata The Tommyknockers? The Tommyknockers es el nombre que le asigna uno de los personajes a estos seres del espacio exterior que están afectando a todos los habitantes de este pequeño pueblo de Maine llamado Haven. Dos de los principales personajes son escritores. Uno es Bobby Anderson, cuyo nombre completo es Roberta Anderson. Ella escribe libros de westerns y es bastante exitosa, vive en esta granja que le heredó su tío, en este pequeño pueblo de Maine con su perrito. Y un día ella descubre, caminando por el bosque, una nave espacial. ¿Y qué es lo que decide ella hacer con esta nave espacial? Pues obviamente desenterrarla, porque está enterrada bastante profundo. Entonces, mientras ella empieza a desenterrar la nave, empieza a sufrir cambios físicos y mentales. Los cambios físicos parecen no importarle mucho, pierde peso, se le cae el cabello, los dientes. Pero los cambios mentales son los que realmente marcan la pauta del resto de la historia. Y es que todos aquellos que se ven afectados por la influencia de la nave espacial se vuelven una especie de genios locos. Son muy inteligentes. Idean y diseñan aparatos y cosas muy increíbles y alucinantes. Pero no todos tienen sentido ni funciones como 100% útiles. El otro protagonista como principal es Gar. Así le dice Bobby de cariño. Su verdadero nombre es James Eric Garner y es otro escritor, bueno, él es poeta, él escribe poemas, quien es el que sufre de alcoholismo, pero alcoholismo a un grado que es, pasa días bebiendo, olvida todo lo que ocurrió en ese lapso de tiempo y una vez incluso le disparó a su ex esposa.
Gar hasta cierto punto llega a ser un poquito como la voz de la razón en el transcurso de la historia. Y es que no todos se ven afectados de igual forma por la nave y por los Tommyknockers, como los llama Gar, que serían pues los extraterrestres que están todavía como atrapados dentro de la nave hasta cierto punto. Sí, no vamos a dar muchos spoilers, entonces todas las personas se ven afectadas de forma diferente. Gar en específico tiene una placa de metal en la cabeza que se la pusieron por un accidente que tuvo en la infancia, entonces el efecto le llega de forma un poco más retrasada. Y hay otras personas, en Haven al menos, hay una, que también tiene una placa de metal en la cabeza debido a una explosión de una mina durante la guerra. Entonces, él no sufre los mismos cambios o al mismo ritmo que todas las demás personas en Haven. Y si el nombre de Haven les suena, aunque sea un poquito, es porque hay una serie de televisión basada en otra novela de Stephen King que también está situada en Haven. La serie está muy buena, por cierto, por favor, véanla. El libro y la historia como tal tienen un poquito de mala fama en círculos muy pipiris nice literarios, porque hay muchos cambios de tono en la narrativa y se salta mucho de un narrador a otro narrador, y muy pocos de nuestros narradores llegan a ser como 100% confiables. La primera parte de la historia se cuenta totalmente de forma lineal, y es Bobby caminando en el bosque, descubriendo la nave y cómo empieza a afectarla a ella. De ahí nos brincamos a otro lado, a otro estado por completo de Estados Unidos, donde está Gar teniendo como este círculo, está dando como una especie de tour en el cual declaman sus poemas todos estos escritores. Él llega como a este punto álgido en su vida donde otra vez decide que lo mejor es la autodestrucción y empieza a tomar y a tomar y a tomar al punto en el que eventualmente termina descalzo, sin ropa y sin dinero, otra vez a la puerta del rancho de Bobby en Haven. ¿Y por qué hizo esa travesía en ese estado tan precario hasta el rancho de Bobby en Haven? Pues porque él en sueños empezó a tener como esta sensación de que Bobby estaba en peligro y de que Bobby necesitaba su ayuda. Entonces voy a darle su ayuda. De ahí en adelante, el libro se compone como de esa serie de viñetas en las cuales varios, bueno, muchos en realidad, de los habitantes de Haven y algunos de Derry y o pueblos aledaños nos relatan cómo es que el efecto de los Tommyknockers los está cambiando. Y el cambio es como algo primordial para ellos. Este cambio es el fin de todo lo que están haciendo al final de la novela. Pero al principio son como cambios pequeños. Aprender a leer la mente de otras personas, por ejemplo. A través de estas viñetas también aprendemos mucho acerca de lo que es el pueblo como tal. Haven, cómo fue fundado, cuándo fue fundado, las leyendas sobre los bosques aledaños y todas estas pues muy interesantes datos e información acerca de Haven que son como parte de lo que podría haberse editado en algún punto, que llega a ser un poquito excesivo. Y creo que otra de las peros que le pone la gente mucho a la novela es que no todas las viñetas están contadas en orden cronológico. Lo que se nos presenta al principio del libro, que es Bobby encontrando la nave y Gar llegando a casa de Bobby para rescatarla, es totalmente lineal y sigue la cronología normal, así como que lunes, martes. El resto de las viñetas saltan un poco en el tiempo y la misma forma en la que están contadas no es 100% lineal. Entonces, mientras la persona a lo mejor no está pensando en esta nueva máquina que va a construir, porque ese es el efecto que tiene la nave sobre las personas de Haven, al mismo tiempo se remonta a la vez que estaba pidiendo donativos para una asociación y el perro de alguien la mordió y tuvo que ir al veterinario a que la parcharan porque aparte le disparó al perro. Es un ir y venir a veces un poco confuso y hay que hasta cierto punto tenerle paciencia a esa parte del libro, sobre todo al principio en el que estamos viendo los pequeños cambios. Ya casi ya después de esa segunda parte, todo se vuelve un poco más
no cronológico, pero sí mucho más entrelazado y mucho más coherente y cohesivo unas viñetas con otras, porque seguimos manejando mucho la viñeta, seguimos manejando ya casi no lo que es la narrativa de Bobby, sino la narrativa de Gar y cómo es que él está viendo todavía todo a su alrededor, porque recordemos que tiene una placa en la cabeza y que a él los Tommyknockers no lo afectan de la misma forma. Y como prácticamente todas las novelas de Stephen King, el final es el que llega a ser un poquito... No es el peor, no es el peor final que he leído de Stephen King o de nadie en general, pero sí es un poco... De ahí en más, realmente es una novela que yo disfruté mucho leer, bueno, no leer, escuchar, porque la escuché en Audible. Sigo sin ser patrocinada. Tal vez algún día lo hagan. Tal vez. Y en total son más de 20 horas y hay que estar poniendo mucha atención a esa parte intermedia que les comento que brinca un poquito de narrador y no hay saltos en el tiempo tal cual como en It, que pasamos de una narrativa que está situada en los 80s a una narrativa que está situada en los años 60, sino que las mismas viñetas no están acomodadas en orden una después de la otra. Entonces es como, y ahora que, esperen, esto pasó antes que lo que acabo de leer, como es que sí, llega a ser un poco confuso. Esa es mi única queja en realidad en cuanto al libro, pero sí no tiene ningún problema en poner un poco más de atención y soportar una cantidad increíble de detalles un poquito innecesarios sobre las historias de las familias que fundaron Haven, cómo se fundó Haven, cuántas veces le han cambiado de nombre a Haven, los bosques aledaños y todas las leyendas que hay sobre ellos, entonces no van a tener ningún problema. Como muchas otras de las obras de King, hay adaptaciones a la pantalla. No a la pantalla grande, per se. Hay una miniserie de los años 90 protagonizada por Mark Hilgenberg y Jimmy Smits, que yo recuerdo haberla visto mucho en el Canal 5, Cine Permanencia Voluntaria, y realmente me parecía bastante buena, pero buena en el sentido de que es chistosa, o sea, la historia, la forma en la que la desarrollaron, la trataron de hacer 100% lineal. La historia de Bobby y de Gar la adaptaron bastante bien. El resto de los pobladores de Haven quedaron como muy... por ningún lado. Pero de ahí en más, no es una mala adaptación. Denle una oportunidad si alguna vez la ven por ahí. Tampoco dura 5 capítulos, son 2 episodios. Veanla. Hay también rumores de que se planea hacer una serie para televisión. Y lo más reciente es del 2018 y es que James Wan, así es, el mismísimo James Wan, estaba platicando con algunos de los productores de las películas de eso para hacer una adaptación a la pantalla grande de The Tommyknockers. Lo cual, yo amo a James Wan, de verdad me encanta su trabajo, sigue haciéndolo, James, por favor. Pero siento que The Tommyknockers no es una historia que se adapte muy bien a una sola película. Tendría que ser una película larguísima. Y es precisamente por esa situación de las viñetas de los diferentes habitantes de Haven. Entonces, una serie tipo Castle Rock sería mucho más adecuada para la historia y nos permitiría no solo agregar los detalles y adaptarlos de una forma que no quede como todo cortado y se sienta como a medias, que creo que es por lo cual que no se editó de más esta novela, o sea, ¿por qué no le quitaron más? Porque a pesar de que se siente pesado y un poco innecesario, sí le abona al resto de la historia. Entonces, siento que a la hora de adaptarlo, cortar muchos de esos detalles, haría que la historia se vea como rara. No sé si me explico. ¿Qué calificación le doy yo a The Tommyknockers de Stephen King? Le damos 4 calaveritas. Así es, 4 calaveritas es una lectura que llega a ser un poco abrumadora, como les comento, por esta parte intermedia de los detalles y el bombardeo de información que llega a ser un poquito intenso, pero de ahí en más es una historia que a mí me parece muy buena, aunque King diga lo contrario. Es una historia buena y tiene mucho que ver con esta cuestión de la obsesión y la adicción. Y para todos aquellos que han experimentado con este tipo de situaciones, ya sea de forma personal o a través de un ser querido, llega a ser muy interesante cómo es que lo desarrolla King y cómo es que te lo da a entender sin decírtelo como tan descaradamente. Y no puedo terminar este video sin antes agradecer
1000 veces a Tabitha King por haber ayudado a Stephen a que se rehabilitara y dejara de ser tan intenso con su abuso de sustancias. De verdad, muchísimas gracias, Tabitha. Todos los fans siempre te lo agradeceremos eternamente. Y esto sería todo por el video del día de hoy en el aniversario, bueno, el aniversario fue ayer, de la publicación de The Tommyknockers, el último libro escrito bajo la influencia de sustancias no legales, escrito por Stephen King. Si ya lo leyeron, por favor dejen sus comentarios, qué es lo que ustedes opinaron, si vieron la miniserie o qué opinan acerca de que se haga una película producida, tal vez dirigida por James Wan. No olviden suscribirse y darle click a la campanita para que les lleguen notificaciones cada vez que publicamos un video nuevo. Publicamos videos casi todos los miércoles y a veces los sábados. Síganse cuidando mucho, por favor, lávense sus manitas frecuentemente, pónganse su cubrebocas cuando salgan a la calle y no salgan si no es absolutamente necesario. Nos vemos.